Well, you can't bring her. You can't take the camera. Go ask my dad at the game. Gretchen, there is no time. This is an emergency. What's going on? There's something in the sky. Stay in the house. The Vast of Night es la película debut de horror y ciencia ficción del director Andrew Patterson, que salió a finales de 2019 pero se dio realmente a conocer a través de Amazon Prime en 2020. La película relata la historia de un acontecimiento en el cielo una noche en un pequeño pueblo en el corazón de los Estados Unidos, llamado Cayuga en Nuevo México, a mediados de los años 50, en la que dos jóvenes entusiastas por la radio, Everett, que trabaja como locutor del programa de radio de la ciudad, y Faye, que trabaja como operadora de la centralita telefónica, esta última se percata de un ruido extraño que llega a través de una señal de radio al programa de Everett, cuestión que rápido notifica a él, y ambos comienzan a investigar de dónde proviene dicho ruido y qué podría ser. Todo esto durante un importante juego de baloncesto del equipo juvenil se está llevando a cabo en el pueblo. The Vast of Night es una película que vi hace apenas un par de días y me dejó fascinado con lo mucho que me gustó. Mientras no es una película perfecta, creo que aporta mucho al género de ciencia ficción dándole grano con los puntos importantes que cualquier película de este género, a mi manera de verlo, debería tener. Entonces, sin dar más arroyo, entrémonos a ver qué hace The Vast of Night, para mí una excelente película de ciencia ficción que captura la esencia del género, de una manera muy particular y única. Para esto, entendamos primeramente qué comprende el género de la ciencia ficción en el cine a grandes rasgos. Vivian Sobchak dice que el cine de ciencia ficción es un género cinematográfico que hace énfasis en la ciencia actual, en un intento de reconciliar al hombre con lo desconocido. Este último punto, creo yo, es la clave para cualquier película de ciencia ficción en cuanto al misterio que provoca. Parecido con el género del horror, donde el principal conflicto puede encontrarse en lo desconocido, más bien la ciencia ficción se utiliza como un fin al cual descubrir, descifrar o resolver a través de la ciencia. Tomemos por ejemplo una de mis películas favoritas y de muchos de ciencia ficción, como es Volver al Futuro. Aquí tenemos al protagonista, a Marty, un joven de los años 80 que, encontrándose envuelto en este experimento con un auto deportivo DeLorean que puede viajar en el tiempo, se encuentra ahora atrapado en medio de los años 50, 30 años antes de su época actual, donde al encontrarse con su madre y sin querer, pudo causar alteraciones en su futuro de tal manera que puede nunca haber existido. Bastante aterrador, diría yo. Pero aquí Marty junto con el Doc Brown nos entran en un conflicto completamente desconocido y aterrador, gracias a que el Doc Brown sabe exactamente qué se requiere para regresar todo a como era antes. Solamente se requiere del uso correcto de la ciencia para regresar a Marty al futuro y toda su normalidad. Por lo que en este caso la ciencia sirve como medio para resolver el conflicto de la incertidumbre de Marty, de quedarse atrapado en el pasado, reconciliándose al hombre con lo desconocido. Volviendo a The Vast of Night, tenemos un conflicto más simple pero igualmente efectivo, que nace de la definición que hablé hace poco. Al no saber de dónde se origina este extraño sonido, y una vez que Faye le deja saber a Everett de este, ambos se ponen a la tarea de descubrir de dónde puede provenir y qué lo provoca. Con ello reciben diversas llamadas y hacen varias entrevistas que pueden brindarles de nueva información acerca de diversas teorías que parecen apuntar a una invasión extraterrestre, y acerca de un encubrimiento de parte del gobierno para que todas estas situaciones extrañas no salgan a la luz. Lo que más me fascina de esta historia es que nos cuenta una simple historia a través de personajes que primeramente se sienten genuinos con un diálogo muy inteligente, y en un entorno que desde el minuto 1 es intencional en crear este tipo de ambientación envolvente de un entorno que se siente tan común, tan familiar como desconocido. Logra esto brillantemente al darnos a entender que lo que estamos por ver es parte de un programa de ciencia ficción a través de una televisión antigua, lo que me recuerda mucho a The Twilight Zone o La Dimensión Desconocida, programa de los años 60 que relataba historias de lo inexplicable a través de la ciencia ficción. Una vez que comienza la historia al caminar por todo el pueblo de viaje al trabajo de Faye junto con Everett, estos tienen una conversación que se proponen grabar a través de la nueva grabadora de Faye, con el fin de probarla. Con esto, ella explica a Everett ciertas cosas que ha estado leyendo últimamente acerca de la ciencia y el futuro, que creo que pueden ampliar esta idea de lo desconocido y la ciencia en la ciencia ficción. Faye explica a Everett de carros eléctricos que se manejan solos, de intercomunicación instantánea, de viajes a través de trenes en tubos de vacío en muy poco tiempo. Esto a Everett y a Faye les parece una completa locura, pero algo que es posible en los términos que los ponían las revistas publicitarias de esos tiempos. Y mientras hoy en día tenemos mucha de esta tecnología y definitivamente nos hemos acercado a algo como eso, podemos ver ciertas discrepancias con lo desconocido de la tecnología de hoy en día y de lo que se creía de ella en esos años.
Esto me hizo pensar que a lo largo de los años la tecnología y por ende toda la ciencia se ha vuelto un medio que facilita nuestras vidas, nuestra comunicación y de nuestros traslados y que en grandes rasgos nos brinda seguridad frente a la incertidumbre. Y creo que eso sucede también en la película. Sabemos que la herramienta principal por la que no solo nuestros protagonistas trabajan, sino el medio por el que les permiten descubrir que algo está sucediendo en el primer lugar, son los radios, y con ello identificar las señales de comunicación extrañas. Estos son medios de ciencia que se vuelven puentes para lo desconocido, puentes que representan la realidad dentro de la ficción para nuestro mundo. Vemos a lo largo de la película a nuestros protagonistas tener la intención de poder documentar todo lo que está sucediendo con un medio que se haga noticia y pueda tal vez impulsar sus futuras carreras en el caso de Everett, o simplemente para tener algo con que poder comunicarse con otros y dar a conocer lo que está sucediendo. Sea lo que sea, tanto Everett como Faye utilizan medios de tecnología como la grabadora y la cámara para poder tener pruebas de lo sucedido. Esto es el claro ejemplo de tratar de reconciliar a las personas con lo desconocido, dando a las personas del pueblo que se encuentran en el juego pruebas con las cuales les puedan creer sobre lo sobrenatural que está sucediendo en el cielo. Incluso al recopilar ciertas piezas y escuchar varios testimonios, Everett se nota escéptico de la situación. Well, I'm sorry about everything that's happened in your life to lead you to these ideas. Y no es hasta que llegamos al clímax de la película que se vuelve evidente que todo lo que habían estado escuchando acerca de los avistamientos y las historias detrás de estos testimonios son en realidad muy ciertas. Primeramente por las palabras que salen de la grabación de Faye que recitó la señora que entrevistaron hace poco. Que parecen afectar hacia un trance a Gerald y a Betsy, mientras este primero maneja, lo que por poco los hace chocar. Y segundo, al bajarse del auto aterrorizados por esto, y correr hacia el campo y percatarse de que hay ramas rotas como si algo se hubiese estrellado contra ellas. Y finalmente ver una nave espacial acercarse, y unirse a una nave nodriza más gigantesca en el cielo. Al final de la película solo vemos a las personas salir del juego de baloncesto, en lo que nos percatamos que la grabadora de Faye se encuentra abandonada y cubierta de tierra en el suelo, lo que nos indica que tanto Everett como Faye han sido abducidos por la nave. Lo que más me gusta de esta película es que nos muestra el valor del género de la ciencia ficción en su esencia más grande, que mientras tiene tintes de horror, de drama y de suspenso, sabe delimitar la línea entre cada uno de estos, y sobre todo que propone comunicar a través de excelente diálogo, excelente cinematografía y trabajo de cámara, y gran implementación de nuestra imaginación, la idea de nuestra búsqueda de lo desconocido a través de estos personajes, de manera que aunque no terminamos por ver mucho por medio de la pantalla, si podemos invertirnos en una historia interesante que de principio a fin no deja de ser atractiva por la curiosidad que evoca, y el anhelo que parece tener por descifrar lo desconocido, en crear puentes entre nuestra realidad y la de una pantalla de televisión o de cine. Y de eso, en el término más básico posible, es en lo que se define la verdadera ciencia ficción.